En este 2022 se cumplen 20 años de la mayor crisis económica de nuestro país, corrida bancaria, cierre de bancos, pérdidas de ahorro, aumento de la pobreza, del desempleo y un montón de situaciones, entre otras con miles de uruguayos que tuvieron que abandonar el país y algunos ni siquiera pudieron regresar. ¿Qué aprendimos de todo esto? ¿Cuál fue el rol de AEU, por ejemplo, en ese momento? ¿Y cuál fue la postura que tomó la oposición en ese año 2002? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Obviamente que explicar la crisis del 2002 por Argentina, yo diría que es el gran tema. Ahora también hay que explicarla, y yo creo que aprendimos mucho de eso, por las falencias que hubo en algunos temas de supervisión bancaria. Que por suerte, cuando a la salida de la crisis se reestructuran un montón de cosas, entre ellas una persona que fue clave, que fue Fernando Barrán, superintendente de bancos a partir de agosto del 2002, un individuo que fortaleció, a ver, lo hizo el país, pero él lideró el fortalecimiento de la superintendencia de bancos. Y otro hecho que fue posteriormente creado, que fue el seguro de depósitos bancarios, que hoy está instaurado en Uruguay y de alguna manera le vino a dar a esos pequeños ahorristas, cuando digo pequeños ahorristas, con todo el respeto al dinero, obviamente, menores de un determinado monto, que para mucha gente es mucho dinero, ¿no? Pero quiero decir, pero para la gran masa de ahorristas eso fue a posteriori una gran cosa. Y el otro tema que para mí es clave fue un quiebre con un modelo tradicional bancario, que era una fuerte dependencia de depósitos de no residentes. Fíjate que nosotros teníamos prácticamente un 60% de los depósitos no residentes eran argentinos. Que quienes veían en la crisis de Argentina eventualmente una especie de copia de lo que estaba pasando acá. Entonces era natural que además, como tenían corralito en Argentina, venían a sacar lo que tenían acá. Entonces fue una especie de combo, un círculo totalmente vicioso que se fue dando y que llega fatídicamente a julio de 2022. Y esta noche en el lado B vamos a continuar con el ciclo de esta crisis, a 20 años de la crisis de 2022. Y en primera instancia vamos a conversar con el contador Danilo Astori, senador de la República, ex ministro de Economía, ex vicepresidente de la República. Contador Astori, es un gusto recibirlo en el lado B. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicación, sobre todo para repasar, recordar con tristeza, por supuesto, lo que ustedes calificaron como una de las principales crisis económicas y sociales que sufrió el país en su historia contemporánea. Calificación con la que estoy de acuerdo, así como también les adelanto que estoy de acuerdo con varios de los comentarios de esta introducción, porque hay muchos aspectos en juego. Afortunadamente yo creo que el país aprendió, el país visto como un conjunto y no como, digamos, simplemente sectores de la sociedad o partidos políticos que hayan estado de un lado o de otro. Yo creo que en conjunto el país sufrió mucho esta crisis, pero también aprendió mucho de ella. Es interesante esa mirada, contador Astori, sobre el aprendizaje que usted marcaba. Recién veíamos en la introducción un fragmento de la entrevista que la semana pasada hicimos cuando iniciamos este ciclo con Leonardo Costa, que en su momento era el prosecretario de la presidencia, y él también se refería en esos términos a aprendizaje y destacaba el rol que cumplieron distintos actores importantes en esa crisis, desde el gobierno, las acciones económicas, pero también destacando el papel de AEU y también de la oposición. En ese sentido, ¿usted qué destacaría de ese momento? Bueno, si tengo que ponerle un título, yo diría oposición responsable, porque el Frente Amplio discrepaba con algunos aspectos del camino recorrido, pero adoptó una conducta de responsabilidad que no se puede desconocer. En primer lugar, yo creo que esto se inicia con una gran pérdida de confianza en la actuación del sistema bancario
y particularmente de algunos grupos, ¿verdad? Si tengo que mencionar los ejemplos más importantes acerca de mala conducta de algunos grupos empresariales de los bancos, no puedo menos que recordar a los bancos de los señores Peirano, la Caja Obrera, Montevideo, y por otra parte a Carlos Rom y el Banco Comercial, promoviendo y poniendo en práctica conductas absolutamente delictivas con respecto al uso y a la administración de los servicios bancarios. Y allí hay un proceso de pérdida de confianza creciente en lo que es el principal capital que tiene el sistema financiero, que es la confianza, entre otras cosas, ¿verdad? No solo el sistema financiero requiere confianza, pero la clave de funcionamiento de un sistema financiero es la confianza. Y eso se fue perdiendo acumulativamente, los bancos se fueron vaciando, la gente acumulaba temor y preocupación sobre el futuro y multiplicaba ese crecimiento de la falta de confianza y naturalmente los resultados no se hicieron esperar, un verdadero vaciamiento del sistema bancario por parte de grupos como los que acabo de mencionar en primer lugar. Eso trajo consigo como consecuencia alteraciones muy importantes que afectaron no financiero y bancario, sino a toda la economía en su conjunto. Y por supuesto, como ocurre siempre en estos casos, a los más débiles, ¿verdad? Ahora, ¿qué enseñanzas, digamos, extraemos en primer lugar de esta situación? Uruguay no tenía un sistema financiero ordenado y asentado sobre bases institucionales importantes. Para empezar, al igual que otros países de la región, tenía desequilibrios macroeconómicos absolutamente significativos, alta inflación, problemas fiscales, problemas monetarios, por supuesto, problemas con los ingresos, sobre todo de los trabajadores. Y en el marco de estos desequilibrios que acabo de mencionar, se producen las alteraciones que ya mencioné y Uruguay percibe con toda claridad en ese momento lo que significa no tener mecanismos de supervisión y regulación bancaria como ocurría en el país. Uruguay no tenía mecanismos de regulación y supervisión bancaria. Y por lo tanto, en un terreno en el que no había ni monitoreo, ni control, ni mucho menos represión de las malas conductas, estas se produjeron. Uruguay no tenía mecanismos como los que se suelen llamar de supervisión bancaria microprudencial. Esto es, los que ven que hay un banco con dificultades y van y lo vigilan, lo supervisan, lo monitorean y lo modifican si es necesario. Y tampoco tenía mecanismos de regulación macroprudencial. Esto es cuando se afecta todo un sistema. Y Uruguay tuvo las dos cosas. Tuvo problemas microprudenciales que empezaron por afectar a algunos bancos y luego culmina con problemas macroprudenciales. Ni uno ni otro tenían control porque todo el sistema pasa a afectarse por la vía de la transmisión. Y naturalmente se hace un problema internacional. Los argentinos venían a quitar o a llevarse fondos para precaverse
por ejemplo, del Banco de Galicia, sucursal Uruguay. Y entonces, desde afuera se reforzaba la importancia de este desequilibrio y las consecuencias económicas y sociales que tenía. Entonces, la segunda enseñanza que yo quiero mencionar es la de la importancia de tener mecanismos de supervisión que es necesario poner en práctica para prever este tipo de situaciones. Y la tercera es muy positiva. Para mi gusto, el pueblo uruguayo, una vez más en su historia, reaccionó con serenidad, con tranquilidad, supo discrepar porque había más de una posición, teníamos posiciones diferentes entre los partidos e incluso dentro de un mismo partido. Yo soy Frente Amplio y recuerdo perfectamente que en el Frente Amplio no estábamos todos de acuerdo sobre el camino a seguir para salir de esta crisis, pero pusimos por sobre los desacuerdos o los matices que había la serenidad que había que tener para encarar una cuestión de este tipo y salir adelante. Yo recuerdo que los argentinos miraban con incredulidad lo que pasaba en el Uruguay, porque a ellos les estaba pasando lo mismo, pero las reacciones eran mucho más airadas, mucho más violentas. No las estoy juzgando en absoluto. Simplemente quiero destacar la tranquilidad con que actuó el Uruguay, que tuvo que poner en práctica nuevas instituciones para suplantar, o mejor dicho, llenar el vacío que dejaba la ausencia de la situación anterior, como por ejemplo la ley de fortalecimiento del sistema bancario, la reprogramación de los depósitos, tema muy sensible que siempre genera una situación personal y colectiva de mucha sensibilidad, y naturalmente los mecanismos de supervisión que faltaban. Bueno, yo entre las enseñanzas y digamos las características positivas que podemos extraer de esto es que se puede discrepar, se puede discutir, se puede llegar a las soluciones que el país necesita, pero mantener, en este caso tan especialmente sensible, como dije, la serenidad y la tranquilidad, y la de discutir con esa serenidad y esa tranquilidad y llegar a situaciones muy difíciles como las que tuvo que encarar Uruguay, es una enseñanza y yo diría un orgullo para el país, porque muchas veces nosotros decimos hoy que tenemos una república que respetamos más allá de las diferencias, una democracia que practicamos más allá de las diferencias, pero en la crisis de 2002 tuvimos un ejemplo concreto de que esto no es un discurso, no es un relato como solemos decir ahora. Esto fue verdad. Así salió el país con tranquilidad, serenidad y superando las discrepancias acerca de este tema. Contador Astori, uno cuando habla de la crisis de 2002, inevitablemente mira lo que ocurrió en la Argentina. Y sumando a ese repaso que usted decía y marcaba de las enseñanzas, los aprendizajes, ¿se puede sumar a la política económica que el Uruguay llevó adelante unos años después, que en cierta medida se desmarcó de la línea económica de la Argentina? ¿Ese fue un aprendizaje? Bueno, ya estábamos relativamente desmarcados cuando ocurrió todo esto. Digo relativamente, hoy estamos mucho más separados en el sentido de las políticas que practicamos y la estructura de nuestra república y nuestra democracia, que es lo que estábamos entonces. A mí me parece que
los dos caminos que encararon los países en el tema de la crisis de 2002 es un elemento, un factor que, digamos, potenció las diferencias entre uno y otro país. Argentina siempre tuvo problemas de equilibrio macro mucho más importantes que Uruguay, siempre las tuvo. Ahora, con aquella discusión que tuvimos en el proceso que estamos recordando, esas diferencias, no digo que comenzaron, pero contribuyeron a ampliarse sin duda. Contador Astori, le agradezco muchísimo su tiempo y su participación esta noche en Lado B. Le mando un abrazo grande. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, un abrazo. Y vamos a Un seguir abrazo. sumando voces en esta noche. Recién mencionábamos la importancia y el rol que jugó AEU, ¿no? En esta salida de la crisis, en las conversaciones, en los anuncios que hizo en su momento. Y un dirigente importantísimo en esa etapa fue Eduardo Lalo Fernández, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Lalo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Te vi escuchando atentamente lo que decía Sí, por el contador Astori, ¿no? Compartías mucho de lo que mencionaba. Sí, sí. Lo interesante es, estamos a 20 años. Sí. Es decir, cuando uno habla de la crisis del 2002, habla con muchachos que tienen 35 años hoy y dice, pero él tenía 15. Está claro, es decir, ha pasado mucho tiempo en la vida del país. Entonces, yo creo que es muy importante seguir mirando el 2002 porque bueno, el país no solamente fue una crisis económica, financiera. Veníamos con una crisis económica, pero además se agregó la financiera y el país. Y la pata social también, ¿no? Sí, no, por Ni que hablar. supuesto. Y entonces, ahí que viene, todo lo social. Bien lo decía Astori en un momento, siempre el que paga es el que está más abajo, pero ahí pagó mucha, pero muchísima parte del país. Más allá que algunos no pagaron nada, ¿no? Pero pagaron muchos porque pegó todo. Yo lo que siempre digo, que uno aprendió bien claramente fue, si mañana cae un comercio cualquiera, no voy a dar ningún nombre, es decir, cayó el comercio, quedaron de repente 100 trabajadores en la calle, deudores, en fin. Pero cae un banco y el banco es como un dominó. Es una cadena productiva Pega enorme, y tira. Lo más interesante de aquella época, Wilmar, era que en un momento determinado venían a EBU, por suerte se dio que venía mucha gente de todos lados. Un día vinieron unos productores, me acuerdo bien de Colonia, productores medianos, chicos. ¿Qué les había pasado? Eran deudores de un banco que había cerrado, comercial o el Caja Obrera, y no podían sacar préstamo de otro porque estaban con deuda y por tanto el Banco Central los tenía marcados. Es decir, se les había cortado la cadena total, ¿verdad?, que teníamos el país. Es decir, fue terrible. Y yo lo que digo es, el cuento, esta historia, que culmina con lo que bien planteaba Astori y han planteado otra cantidad de actores de aquel momento, de que el país tuvo la suerte de pararse bien. Es decir, tenemos un pueblo maravilloso, eso es lo que hay que decir, tenemos un pueblo maduro en todos los aspectos, y voy a levantar uno de los sectores del cual yo participé en aquella época, y hoy se habla, pero se dice como en aquel momento, que es el movimiento sindical maduro que tiene este país, porque no es el problema de que los dirigentes a EU éramos buenos, sí, pero teníamos atrás un gremio maravilloso, y también un PCNT que nos acompañaba. Yo lo que quiero decir es, vemos la historia cuando terminó, preciosa, pero ¿cómo empezó y por qué empezó? Porque nosotros en aquel momento, decía, el Uruguay, que es Uruguay Plaza Financiera. Ahora, en ese sentido, Lalo, AEU venía advirtiendo desde hace tiempo las cosas que terminaron pasando después. Sin duda. Y yo me acuerdo de que te escuché algunas declaraciones que me pareció interesante. Ustedes presentaron, si no me equivoco, en el 99 en el Parlamento, una serie de anuncios o advertencias de lo que podía pasar, y creo que el único que les prestó atención fue Enrique Iglesias. Después, el resto Es decir, pasó por el costado. Sí, nos escucharon, por supuesto. Aquel documento se llamaba Nada asustaba, sino decíamos, AEBU decía, el sistema financiero, asunto de Estado. No le estábamos diciendo, mire señor, este es un problema de la oposición o este es un problema, es de todos. ¿Tá? Y por supuesto, era
un estudio que hacía el sindicato, desde la visión del sindicato y con la información que tenía el sindicato, porque en aquella época, ¿tá?, el sistema financiero era secreto, porque bien se dice, no hay ahora, no hubo controles, qué horrible. No, si no te dejaban nada, no te dejaban averiguar nada. Es más, fui una vez enviado a la justicia porque me acusaban de haber transgredido la ley, porque yo decían que había violado el secreto bancario. ¿Va? Es decir, ¿por qué? Porque había dicho simplemente que un banco, quienes eran a sus clientes, oiga, este banco se está cuidado que este banco está en condiciones muy embromadas. Y ese banco me mandó a la justicia, y la justicia me llamó, es decir, ¿qué quiero decir a mí? A cualquiera de los compañeros. Es decir, si sería duro, era el sistema financiero, era clave. Plaza financiera, punto. No se habla más nada. Si usted venía, yo siempre lo digo lo mismo, si usted venía del Brasil a las 7 de la mañana, que había un vuelo de Varig, y 7:30 creo que era el de Pluna, de Brasil los dos, calcule. Venían de mañana y venía una cantidad de señores que se bajaban con un maletín. Si usted venía además con esos señores y traía 3 botellas de whisky, le decía, mire, no puede pasar más que 2. Ahora, el señor de maletín no le preguntaban cuánto dinero traía. Ese era nuestro país. Y eso es lo que nosotros advertíamos. Oiga, acá está entrando plata de cualquier lado. ¿Y dónde se sostiene y para qué? Porque la plata entraba y se iba. De hecho está que cuando cae el Banco Montevideo con el Caja Obrera, uno de los problemas más grandes, o el problema más grande, fue que tenían depositado en el exterior. ¿Qué recordás de esas negociaciones? Porque AEBU fue fundamental, negociaciones duras con el gobierno. Hace una semana tuvimos a Neco Acosta acá, que destacó lo que hizo AEBU, destacó tu trabajo, y él decía, pero se podía hablar. O sea, teníamos miles de diferencias, Sin duda. pero nos sentábamos y podíamos hablar, que eso fue clave también, ¿no?, en la salida. Sin duda. Primero que nada, yo tenía una relación, no diría de amistad, sino de conocimiento con el doctor Valle, porque mi hermano mayor, que había fallecido hacía muchísimos años, pero había sido del grupo de Valle, y entonces de ahí lo conocía. Por tanto, cuando Valle asumió, para poder ir a reunirse, si todos recuerdan, con el PICNT, Sí. bueno, me llamó para que yo hiciera las gestiones con Pepe de Lía. Por Una tanto, especie de puente ahí, digamos. lo ¿no?, conocía. de la conexión. Es decir, pude hablar con Valle ya desde el pique, pero hablaba, por supuesto, todos otros compañeros, connotado más claro de Juanjo Ramos, porque además lo primero y principal donde se dio en la banca privada. Y esto es unas cosas que hay que tener en cuenta. Se dio en la banca privada y Uruguay tuvo crisis financieras anteriormente, sí las tuvo muchas. Las más conocidas son el Banco Transatlántico, y después en el 70, por ahí 70, 69, 70, fue el Banco Mercantil, el Banco de Cobranza, el Mercantil, que era de la familia Peirano Facio. Para entender que a los años eran los dueños de Montevideo y Caja Obrera. Bien, pero en aquel momento hubieron corridas, sí. ¿Y a dónde fueron las corridas? En la banca privada. El país mantuvo siempre el respaldo, el Uruguay, ¿verdad?, en la banca oficial. Cuando se genera toda la situación después del Banco de Galicia, se profundiza lo del Montevideo, ya ahí el ahorrista no creyó más tampoco en la banca oficial. Y por tanto empezaron a retirarse los depósitos de la banca estatal. De ahí, y sí, estábamos todos los días tratando de hablar con el gobierno para qué medidas se tomaban. Porque en principio, está bien, se tomó alguna intervención, pero no tomaban medidas de Estado realmente fuertes como se tomaron después. Eso llevó que, bueno, el gobierno tuviera que cambiar su equipo económico, en fin, eso es un tema Sí. por dónde la tomó el gobierno, pero había que hacerlo, ¿no? Y lo hablamos. Y tuvimos siempre diálogo, siempre. Y cuando estaba Bención, teníamos diálogo, sí, porque con Bención habíamos tenido diálogo antes, nos conocíamos antes, porque Bención era el gerente de la Asociación de Bancos, recordemos eso. Sí, claro. Es decir, si alguien que se podía decir, ¿usted conoce sobre la banca? Sí, Bención. ¿Por qué no tomó las medidas que hubo que tomar? Ese es un tema de Bención y del gobierno. Pero lo conocíamos y dialogábamos. También dialogábamos con el presidente del Banco Central, que era Rodríguez Valle, también.
Es decir, no teníamos el diálogo cortado. Lo que no se tomaban medidas hasta que llegó el gran dialogador, ¿tá? que fue Alejandro Achugarri. Te pongo una pequeña pausa y vamos a esa etapa, ¿te parece? ¿Cómo no? En un minutito, seguimos aquí en la 2 en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Eduardo Lalo Fernández sobre la crisis. A 20 años la crisis de 2002, marcabas antes de la pausa un punto clave, que es la llegada de Achugarri, ¿no? Tras la salida de Bención. Se habían manejado otros nombres, uno de ellos el de Talvi, por ejemplo. Exacto. Termina siendo Achugarri. Y también lo interesante en ese momento es que desde el exterior se apuntaba, se decía siempre, ¿no?, que se tenía que ir a un perfil más técnico de un ministro de Economía y no tanto político para salir de una crisis, y organismos que también pedían el default en Uruguay, cosa que no sucedió. Llega Achugarri, vos destacabas recién esa facilidad para hablar, para entablar el diálogo, para tratar de unir las partes y tratar de liderar una situación en un momento complicadísimo del país. ¿Qué recordás de ese momento? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Además tenemos que decirlo claramente. Muchos manejamos que por culpa que la Argentina se cayó el Banco Galicia, entonces tenía una sucursal acá y que por tanto... Empezamos acá con el Banco Comercial cuando Ron tranquilamente mete la mano. Si fue un problema entre los socios, no sé, metió la mano, tenía un depósito, tenía plata del central y se la llevó. Y ahí empezó todo el lío y cayó el Comercial y en la Argentina la Compañía General de Negocios. Es decir, ya esto pegaba muy fuerte. Y después, bueno, Banco Galicia y después va el Comercial, el Montevideo y Caja Bolera, que era impresionante. También hay que recordar, porque bueno, sobre todo a alguna gente que le gusta escribir, bueno, no hay que olvidarse, en 1985, cuando asume el doctor Sanguinetti, primer gobierno después de la dictadura, ya hubo una gran crisis en el país del punto de vista financiero. Y tuvieron que intervenir tanto Caja Bolera como el Comercial, 86, 87, por ahí. Es decir, ya veníamos de mucho tiempo avisando, cuidado con esto. Por eso yo digo, a veces se dice, sí, pero hay que poner técnicos. ¿Técnicos para qué? Si el país estaba, políticamente había que tomar una resolución. Y digo, sí, hubo gente. A ver, en ese momento todo el mundo pensábamos de todo. Lo que decía, en AEU discutíamos horas qué cosas podíamos plantear, porque no resolvíamos nosotros. Lo que estaba para nosotros, primero que nada, como situación era la caída de los bancos. Si caían los bancos, nos quedamos sin trabajo. A ver, no hay que ser muy claro para decir, algunos decían, ustedes defendían los puestos de trabajo. Y por supuesto, éramos el sindicato, defendíamos los puestos de trabajo, pero se caía la empresa. Entonces, se planteaba así, que técnicamente, ¿qué era lo que técnicamente? Tenía que cambiar todo, se habían caído los bancos más importantes, Comercial, Caja Bolera, Montevideo, los bancos más importantes del sistema financiero privado. Y del público, lo que yo te comentaba hace un rato, se habían empezado a llevar los depósitos del República y ni hablar del banco hipotecario que, como siempre decía en aquel momento, ya estaba descalzado. Vivía descalzo el banco hipotecario. Entonces sí, se precisó exactamente, nadie podía pensar que iba a ser Achugarri, ni decir era este, pero la verdad que fue un acierto de parte del presidente de la República haber puesto a Achugarri. Achugarri tuvo esa gran capacidad de dialogar y de tener paciencia. Es decir, las reuniones que se hacían entre la Asociación de Bancos, AEU y los delegados de los partidos políticos, que estaban delegados de todos los partidos, ahí nos reuníamos en el Ministerio de Economía. Y claro, cada uno tenía su posición y también escondía alguna otra cosa, porque no podíamos tirar. Sin embargo, y en ese momento, además, quiero decir también, la Asociación de Bancos se parte, se divide, ¿verdad? Se divide y una parte pasan a ser los bancos extranjeros. Es decir, dejaron de lado lo que podían ser los nacionales. Y Achugarri, en el medio de todo eso, decía, bueno, ustedes larguen. Hasta en un momento, yo recuerdo en una de aquellas que nos enojamos un rato,
salimos y ustedes planteen las cosas que yo las junto y mañana veo. Es decir, nos mandaba diciendo, bueno, yo voy a tomar lo que ustedes plantean y mañana veo cómo lo arreglo. Es decir, esa gran capacidad de tomar las cosas. Pero de lo que dio a Achugarri a todo el mundo fue esa garantía de que iba por un camino a buscar algo distinto a lo que teníamos. No podíamos seguir con aquella plaza financiera o tratando de enmendarla más o menos. ¿Por qué? Porque no solamente se habían caído algunos bancos, estaba todo el país se había caído. ¿Cuántas empresas cerraron? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras quedaron en la calle? Pero además cuando yo digo trabajadores y trabajadoras, te dice, el sindicalista, no, pero ¿cuántos empresarios se cayeron? ¿Cuántos productores del campo tuvieron que vender sus campos porque no podían pagar? Porque en aquel momento también decimos, con esa crisis empezaron a venir productores argentinos, a la soja sobre todo, y a plantear nuevas técnicas y le permitieron a los uruguayos aprender también. Vinieron comprando, me acuerdo, en aquel momento la hectárea, $160, $200, por Soriano, por Paysandú, aquellos lugares donde realmente vale. Es decir, la situación era difícil. Porque aparte, más allá de los problemas económicos que se podían arreglar con dinero, había una cuestión de credibilidad de fondo, ¿no? Que eso no se arregla con plata en realidad. Con nada. Nosotros teníamos a su vez, era aquello de seguir, y teníamos en aquel momento 3.000 trabajadores en la calle. Fuimos el 8 de agosto, el 6 de agosto, no recuerdo bien, a la asamblea general del sindicato, la más grande que tuvo el sindicato, la hicimos en el cilindro. Después de haberse aprobado la famosa ley donde iba a venir el avioncito aquel que traía la plata de 2.500 millones. 2.500 millones. Bien, y en aquella asamblea nos jugamos todo por el todo diciendo, vamos a salir todos juntos. Y había que creer, oiga, y yo estoy en la calle y ahí, sí, usted va a salir también. Recordemos que a los pocos meses cae el Banco de Crédito también. Es decir, esa es la demostración de que las fichas del dominó no habían caído todas y que el país seguía pagando. Es decir, porque todo eso era plata que pagaba el país. No lo pagó nunca el sistema financiero. Alguien dijo por ahí, sí, el Uruguay aprendió mucho y en el 2008 cuando se dio la crisis, que dice la crisis inmobiliaria, pero fue una crisis financiera en el mundo, Uruguay aprendió, sí, por suerte. Sería horrible que no hubiéramos aprendido ese momento, pero veíamos, en aquel momento, yo me acuerdo después, iba leyendo, cuántos miles de millones de dólares puso el mundo para el sistema financiero, para que no se cayera. Los mismos que se habían quedado con la plata eran los que recibían los beneficios. Es decir, esto es lo que hay que estudiar, además pararse seriamente, los políticos, las y los economistas, a decir, oiga, tenemos que mirar esto. No es posible que estos señores manejen la plata del mundo y además cuando lo hacen mal, además se la llevan ellos. Lalo, te agradezco mucho tu visita y tu tiempo, aquí bueno, en Lado B. Muchas gracias y vuelvo a reiterarte. Cuando se saluda mucho todo lo del Uruguay, por supuesto yo digo que sí, agradezco a todo el mundo que nos escuchó. Nadie dejó de escucharnos, nadie. Es más, cuando fuimos los que hicimos la asamblea con los ahorristas en la Intendencia de Montevideo y nos querían matar porque decía que nosotros, no, le decíamos tranquilo, no rompan todo, vamos a tratar de encontrarlo entre todos. Y yo siempre digo, agradezco, ya soy un hombre veterano, estoy afuera del movimiento sindical, haber estado y aprendido de este maravilloso movimiento sindical que tenemos en este país. Gracias. Nos vamos. Ustedes se quedan en TV Ciudad, se ve La Letra Chica, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.